como sexólogo, yo tuve que ver toda esta parte de este estudio de mi propia sexualidad para poder acompañar a mis pacientes en esta parte de la sexualidad. Si yo tengo mitos, tabús, miedos y cuestiones difíciles, pues no voy a poder acompañar si tengo miedo, si tengo enojos. Entonces, igual los papás y las mamás tienen primero que trabajar qué les pasa para poder estar con sus hijos y sus hijas. Claro que sí, eso es bien importante, ¿no? La sexualidad debe de ser divertida, debe ser placentera, debe ser de pasión y meterle lo espiritual que tiene que ver la trascendencia. Y discúlpenme y lo seguiré insistiendo aunque a la gente no le guste, el amor. Entre amigas siempre se habla de todo. Pero nosotras también lo reflexionamos, porque somos psicólogas. Y sí, también nos sentimos igual que tú, porque en cada historia hay algo que nos resuena. Esto es Nos hace sentido. Ponerle nombre a lo que traemos dentro. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast Nos hace sentido, el lugar donde ponemos nombre a lo que traemos dentro. Y el día de hoy vamos a tratar un tema sobre las relaciones sexuales, los tabúes, los silencios incómodos, nuestras prácticas, los mitos. Vamos a empezar a hablar sobre todo eso, así que quédense con nosotros porque hoy tenemos a un invitado muy interesante. Él es Cristian, es médico por la Universidad de Anáhuac, cuenta con una maestría en sexología clínica por el IMESEX. También tiene un doctorado en neurociencias y psicoanálisis por el IMPAC y también es especialista en tanatología, cognitivo-conductual, sistémico familiar, PNL, biodescodificación, tratamiento corporal, constelador y gestalterapia. ¿Ya ven? Qué interesante. ¡Bravo! Muchas gracias. Pues bienvenido, Cristian. Gracias por estar en este espacio. Nos sentimos honradas con tu presencia aquí. Y pues bueno, la verdad es que hablar de sexualidad de repente a veces nos reducimos nada más a lo que es el acto físico, el acto sexual y en esa experiencia corpórea, pero seguramente estamos enfrentándonos a un concepto, un terreno mucho más amplio, más complejo, que involucra a lo mejor desde la identidad, la emoción, el vínculo y pues un montón de cosas. Entonces, ¿de qué hablamos, Cristian, cuando hablamos así de sexualidad? ¿A qué nos referimos? Sí, claro. Sí, la verdad es que por desgracia, desde la parte cultural, desde la parte social, estamos acostumbrados a que se diga sexo y nada más nos referimos a la parte coital y pues la realidad es que no. La sexualidad es muchísimo más que eso. De repente decimos, es que yo no tengo sexo porque no tengo pareja. Híjole, es una cuestión que hay que tenerle mucho cuidado porque sexualidad tenemos mucho. O el típico, los niños no hablan de sexualidad y los adultos mayores no hablan de sexualidad. Y si les dijera que la sexualidad empieza desde que el feto se está formando, ya ahí hay una sexualidad, desde que los cromosomas se van formando. La sexualidad en sí, la palabra sexualidad, representa lo que son todos los aspectos psicológicos, sociales y biológicos de lo que representa el sexo. El sexo no es el acto coital. El sexo es nada más nuestros órganos sexuales, ¿no? Entonces ahí es en donde empezamos a ver la diferencia. ¿Qué es lo que sucede en la parte social? Pues que tenemos que educar. Tenemos que empezar a educar y poderles decir que primero hay que nombrar bien las cosas. Y después de eso, pues poderle dar una buena educación. Y la educación se da desde que los niños y las niñas empiezan a hablar. Todo el mundo piensa, no, la educación de la sexualidad es hasta la primaria, creo que ya hay libros de la primaria, la SEP ya ha metido muchas cuestiones, o hasta la secundaria, o antes era hasta la vida adulta, ¿no? Y eso de que los papás y las mamás decían, ¿no? Llega el hijo y, mamá, ¿cómo nací? Y uy, se volvían locos, ¿qué les vamos a decir? ¿Cómo les vamos a...? La mente del adulto ya está bien morbosa, bien cochina, y entonces ya no sabe qué hacer. Y los niños, ¿no? Los niños lo viven, si podemos enseñar desde la niñez, sería una sexualidad mucho más linda, mucho más positiva, mucho más placentera y pues no lo hacemos, ¿no? Y sí, la sexualidad es muchísimo más que solamente los aspectos biológicos. Claro, y suena como de repente hasta como contraproducente, porque estamos viviendo una era de apertura, estamos viviendo una era de hiperinformación y pareciera que entonces eso empujaría a tener como más conocimiento, más conciencia y sin embargo en la realidad, no sé, tanto en consulta como en los resultados médicos, porque hay muchos embarazos adolescentes aún, y sigue habiendo como mucho desconocimiento del tema, incluso no logramos hablarlo con esta honestidad de la que tú nos estás hablando, ¿no? Desde esta educación y desde este conocimiento.
Claro, claro. Y hay que tenerle mucho cuidado también, porque pues están las redes sociales, el internet, la televisión, o sea, ya la realidad por ahí se dice que no podemos tapar el sol con un dedo. Y ya todos los niños y los adolescentes tienen una apertura impresionante de saber todo. Entonces, como mamás, papás, como educadores, ya nos cambia toda la perspectiva y tenemos que hablar de temas, tenemos que abrirlo, tenemos que poder adentrarnos y expresarles a los niños y a las niñas qué es la sexualidad, ¿no? Poder hablar cómo es, ¿no? Porque por desgracia seguimos diciéndole al pene, manguerita y pajarito, ¿no? Y a la vulva le siguen diciendo que tu cosita, la colita, cosas así que uno dice o sea, no, es pene, es vulva, o sea, hay que empezar con lo que es. Lo hacemos por vergüenza, por pena, por sociedad, por cuestión. Y vean qué sencillas cosas son para empezar a dar una buena educación de la sexualidad, ¿no? Y fíjate que tocas un tema, creo que importante. Muchas veces creemos que entre más información se le dé al joven, la joven, la niña, al niño, parece que eso los va a orillar o los va a empujar a que experimenten. Y eso también hace que muchos papás tengan esta creencia Claro. de mejor no hablemos del tema. Entre menos hablemos, parecería que eso los va a proteger y va de alguna manera a inhibir que ellos experimenten en esta Claro. parte sexual. En ese sentido, ¿qué opinas? No, ¿Cómo es este tema es de todo lo la contrario, información? todo lo contrario. Hay un libro muy bonito de Juan Luis Álvarez Gallú de MESEX que se llama Educación de la Sexualidad en casa o en la escuela. Este libro nos habla exactamente de estos estudios o investigaciones que se han hecho con respecto a esta educación. Y se ha observado que mientras más educación se tiene, los niños y cuando llegan a la adolescencia y a la vida adulta, no tienen problemas ni dificultades. Sobre todo, por ejemplo, los abusos sexuales en niños, esos hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, si se les da educación desde que empiezan a hablar 2, 3 años, el niño puede avisar y puede haber una detención, puede gritar, puede decir no, o sea, desde la edad pequeñito. Entonces, si seguimos sin decir, pues están en riesgo y están en peligro. Entonces, sí hay estudios que cuando se les dice, están en menos riesgo. Si detenemos la información, los niños y los adolescentes, las adolescentes van a buscarlo. Y lo peor es que lo buscan en internet o con sus amigos, es decir, con información 100% que equivocada. Y entonces ahí en ese momento tenemos un riesgo de embarazos en la adolescencia, en cuestiones como ya de infecciones de transmisión sexual, o sea, de cuestiones que sí hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Entonces, la educación es lo más importante. Sí se tiene que dar información, pero agua, se tiene que dar según la edad. O sea, no se le va a enseñar a un niño de 4 años lo mismo que a un niño de 8 años, que a un adolescente de 12 años. Sí hay que tener cuidado. Cada una de las edades tienen, digamos, como esta parte importante de cómo se les va a enseñar. Hay un libro muy bonito que se llama Sexualidad Infantil, en donde aquí nos dicen exactamente cómo se le habla edad por edad. O sea, desde que están en lo que es útero, claro, se les va a hablar de sexualidad, pero te van explicando cómo va evolucionando cuando el niño tiene 1 año, 2 años, 3, o sea, y cada año se le tiene que ir hablando y explicando de diferentes cuestiones según la edad que tiene el pequeñito o la pequeñita, pero de que se tiene que dar educación, se tiene que dar, ¿no? Gracias a Dios ya las escuelas dan educación de la sexualidad, entonces ya los papás como que les reducen un poquito el estrés, pero llega la niña, ¿no? Con el papá, oye papá, me dijeron en la escuela qué es la menstruación, y el papá, no, pregúntale a tu mamá, eres niña, eso se le pregunta a la mamá. Error, hay que tener cuidado. Si tu hijo o tu hija llega contigo siendo hombre o mujer, no tiene nada que ver el género, tienes que escucharlo, tienes que escucharla y responderle, porque si no, pues tenemos estas dificultades, ¿no? Inclusive a lo mejor hasta un no sé. Vamos a investigarlo juntos. Exactamente, se vale. Pero si tu hijo o tu hija va contigo, no se lo mandes al otro, o sea, no mandes la pelotita, el ping pong es lo peor que podemos hacer en la sexualidad, lo peor. Sí, porque el mensaje es ese. Así es. De esto no se habla, esto es incómodo, Claro, esto aquí es hay malo, es malo. no tienes que, hay que tener miedos y eso hay que tenerle cuidado, porque ahí empezamos a lastimar la sexualidad de nuestras hijas y de nuestros hijos.
Claro, y entonces justamente es esto, primero perder el miedo, ¿no? En uno mismo, Así porque es, si no, entonces ¿desde dónde lo vamos a compartir? así Y es. ahorita que mencionas justo el tema de las infancias, se me hace justo esta parte muy delicada, porque a veces tampoco los niños saben hasta dónde es permitido o qué es lo sano, normal, ¿no? Y entonces a veces, y justo porque los abusos se dan mucho entre personas conocidas, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces hasta dónde, pues el que me acaricie, ¿no? Pues es bueno porque lo conozco, pero hasta dónde ya también no me siento cómoda o cómodo y dónde pongo el límite. Creo que eso es bien importante, sobre todo identificar también en cómo yo me siento, porque Claro, a veces también hay personas que llegan a la consulta como de, es que no sé si esto que se siente qué es o es normal, o tengo dudas justamente claro, en mi propia sexualidad de cómo me contacto con los otros o hasta dónde es el límite, ¿no? Y así sobre todo es. en la infancia es muy Así es, importante. así es. Y aquí pues viene un tema muy importante, ¿no? Como sexólogo, yo tuve que ver toda esta parte de este estudio de mi propia sexualidad para Ujú, poder acompañar a mis pacientes en esta parte de la sexualidad. Si yo tengo mitos, tabús, ujú, miedos y cuestiones Exacto. difíciles, pues no voy a poder acompañar si tengo miedo, si tengo enojos. Entonces, ujú. como tú dices, igual los papás y las mamás tienen primero que trabajar qué les pasa para poder estar con sus hijos y sus hijas. Claro que sí, eso es bien importante, ¿no? Igual los terapeutas, es Ujú. como, sí necesitan trabajar esa parte, sí necesitan voltearla a ver, ¿no? A lo mejor no hacer una maestría, no una especialidad, pero sí Entender. Ujú. identificarse, ir a checarse con un sexólogo, una sexóloga para ver cómo va esa parte, para poder acompañar de una mejor manera a nuestros pacientes, ¿no? Eso es como bien Sí, importante. definitivamente esta forma en la que nosotros vamos a concebir o la creencia que tenemos acerca del sexo, la educación que hayamos tenido, es la forma en la que nosotros vamos a relacionarnos todos, de alguna u otra forma en las experiencias sexuales, Así es. con el otro, con los demás, todo lo que hayamos creído. Y bueno, pues es bien importante esta parte de la educación. Entonces, si estamos hablando de esta educación que impacta tanto en lo que vamos creyendo, ¿cuáles serían estos elementos que tú dirías? Esto es importante dentro de la educación para todos, desde los niños hasta todos. Mm. ¿Qué involucraría más allá de esta parte que tenemos todos en la escuela, que es como la fisiológica? Tan, ahí termina, ahí se acaba. Eso es todo, ¿no? Y todo lo demás está velado. Ujú, ujú. Entonces, ¿tú cuáles son estos elementos que nos puedes poner? Pues vuelvo a repetir, creo que tiene que ver mucho cómo se va haciendo la educación según la edad, ¿no? Lo que hay que empezar es a nombrar las cosas como son. Eso es bien importante, ¿no? A las niñas y a los niños decirles, no, ese es tu cuerpo, nadie puede tocarlo, nadie debe tocarlo, y si alguien intenta, le dices que no, y me dices a mí, porque aquí estoy para defenderte, Cuidado. ¿no? Tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué significa esto? Que lo primero es toda la parte, pues sí, biológica, la parte del cuidado, que reconozcan cuál es su cuerpo, ¿no? Estas son mis manos, mis ojos, o sea, todo el cuerpo lo tienen que reconocer. Y entonces sí creo que empezamos desde una parte biológica y de ahí nos vamos hacia una parte más emocional, ¿no? De cómo es tu cuerpo, cómo te sientes, ¿no? Cuando estás alegre, cómo se mueve tu Ujú. cuerpo, cuando estás enojado, qué le pasa a tu cuerpo. O sea, sí vamos como mezclando estas partes desde lo biológico, nos metemos a lo emocional, ¿no? Y de ahí vamos acrecentando, como tú lo decías, ¿no? La identidad de género. La identidad de género se da al año de edad, ¿eh? Muchas personas dicen, ¿cómo sé que yo soy niño? ¿Cómo sé que yo soy niño? Ya lo traemos. Eso es innato, eso es de que tenemos un año y ya me gustan los carritos o me gustan las muñecas o ya me identifico como niño o niña, ¿no? O sea, ya me identifico como hombre y mujer. Y es a los 12 meses, o sea, al año ya la niña y el niño sabe. Y entonces ahí empezamos a trabajar la parte de la identidad de género, que es una parte más Ujú. psicológica. Vamos a ir descubriendo esta parte, ¿no? Que las niñas y los niños a los 8 o 9 años ya se empiezan a gustar, qué significa lo que es a veces el rechazo, Mm. qué significa a veces el de que ya me caíste gordo y andamos, llega el recreo y ya no quiero estar contigo. O sea, hay que acompañar a los niños. Entonces, sí tenemos que hablar desde la parte biológica, ¿sí? La higiene es lo más Ujú. importante para los niños y niñas, es la higiene, es algo fundamental y nos vamos hacia la parte de lo psicológico. Va acrecentando toda esa parte y desde la parte psicológica es ir recordando, ¿no? Cómo lo vas viviendo, cómo te sientes y empieza toda la cuestión de género, que es 100% social, que es la cuestión de género que representa ser hombre y qué hacen los hombres. Ujú. Estereotipos de género, roles de género, ¿no? Toda esta parte de yo soy niño y entonces quiero jugar con muñecas está mal. Todo eso lo tenemos que romper.
todo eso tiene que cambiar, ya la educación tiene que ser diferente, no importa que seas niño o niña, pues jugar con muñecas, con coches, eso no te hace ni más mujer ni más hombre, y tenemos que empezar a trabajar al género, que eso es una cuestión mucho más social. Entonces, hablar de sexualidad y trabajar con la sexualidad tiene que ver con principalmente estos aspectos, ¿no? Y la verdad, yo pues meto y mezclo un aspecto que no se habla mucho, pero a mí me encanta, que es la espiritualidad. Cómo llevar a la trascendencia la sexualidad, ¿no? La sexualidad tántrica, la sexualidad taoísta, bueno, eso ya es más como de adultos, ¿no? Cómo poderlo, si yo ya viví mi sexualidad, qué tan satisfecha es, ¿no? Qué tan bien me siento con mi propia sexualidad. Y yo siempre lo he dicho, primero la individual. ¿Tú cómo estás? O sea, primero chécate a ti, tu satisfacción, tus gustos, tus deseos. Tenemos miles y millones de expresiones, ¿no? De la sexualidad. Es una cosa impresionante, ¿no? Yo siempre he visto, y se dice, ¿no? En Nimesex que la sexualidad es como una ensalada. No sé si han visto las ensaladas. Hay ensaladas que son solamente lechuga y la ensalada César, ¿no? El condimento y ya. Hay otras que son lechuga, jitomate y cebolla y ya. Hay otras que hasta tienen frutas. Hay otras que hasta tienen cacahuates. O sea, imagínense la cantidad de formas de hacer una lechuga. Pues esa es la sexualidad. En este planeta hay 8 billones de formas de llevar la sexualidad. Yo en mi práctica clínica he observado, y hasta hoy yo te puedo decir de todos mis pacientes, y puedo decir el 100%, y sí lo digo, ninguna sexualidad se parece a otra. Todas son bien diferentes y unas tienen otros como cuestiones diferentes, formas, colores, matices. Es una cosa maravillosa. Y por desgracia la gente ni siquiera conoce las suyas. Cuando yo trabajo las expresiones comportamentales de la sexualidad en mis pacientes, es impresionante. ¡Ah! Yo no sabía que esto me gustaba. ¡Ah! Yo no sabía que esto, ¿no? En la sexualidad se dice que todo es válido. Todo es válido sin que te lastimes tú y sin que lastimes a terceros. Eso es lo único que se dice. Si tú estás viviendo una sexualidad que ya te estás lastimando tú o estás lastimando a terceros, error. Ya tenemos un problema, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado. En la práctica clínica trabajamos, como lo habíamos dicho, sí se trabaja el género, o sea, qué es para ti ser hombre, qué es para ti ser mujer, se trabaja la masculinidad, la feminidad, ¿no? Se trabaja, qué es lo social, se trabaja todo, es cómo te ves ante la sociedad, cómo tú como mujer te llevas con los hombres, tú como mujer te llevas con las mujeres, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con el coito. Tiene que ver con cuestiones ya de cómo me siento yo a nivel social y relacionarme desde lo que la sociedad me ha impuesto, de qué es ser mujer, de qué es ser hombre. Y esas son cosas como muy bonitas, ¿no? Porque empezamos a fortalecerlo. Yo tengo un trabajo bien interesante de las mujeres que tienen mucho dolor en su menstruación, mucho dolor. Trabajamos su feminidad, trabajamos su ser mujer, trabajamos rituales cada vez que viene la menstruación y en realidad los dolores se les quitan, ya se sienten más equilibradas y se van preparando para la menopausia, ¿no? Y ya la menopausia no sienten dolores, bochornos, malestar, no, o sea, ya se sienten mujeres sabias, ya no tienen que regresar la sangre a la madre tierra y ya se convierten en una parte de mujer fuerte, fortalecida, o sea, ya es sabiduría, estamos hablando de cosas más espirituales, más fortalecidas, que pues no muchos lo trabajan, ¿no? Entonces, se trabaja mucho de cosas, o sea, eso es la parte social. De la parte psicológica, vuelvo a repetir, la identidad de género, ¿no? Tú, cómo te has sentido, cómo va esta parte de lo que es el sentirte, ¿no? Hombre o mujer, cómo te vas relacionando desde ahí, las emociones, ¿no? Cómo has vivido, ¿no? Que, por ejemplo, es el primer momento, ¿no? O sea, pónganse a pensar en el primer momento, ¿qué edad tenías que te enfrentaste a un tema de la sexualidad, ¿no? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué te dijeron? El primer momento, todos tenemos un primer momento desde caché a mis papás, abrí la puerta, vi a mi papá desnudo, a mi mamá, o sea, ¿en qué momento y cómo lo viviste? ¿Cómo se te fue desde, ay, no, vete de aquí? O sea, como decíamos, ahí ya empezamos a lastimar la sexualidad de nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces, trabajar con la sexualidad son un chorro de cosas, ¿no? La preferencia sexogenérica, ¿no? Lo que es la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad, ¿no? Y bueno, todos los temas de pareja, cómo se van relacionando, la herida de la infancia, cómo esa herida cuando estás en pareja, pues
El Se inconsciente. observa más. El inconsciente es el que escoge a la pareja, ¿eh? O sea, ya está más que visto. O sea, vas a una fiesta y hay 20 hombres, ¿no? Tú como mujer hay 20 hombres y tu inconsciente es maravilloso y dice, ese me gustó. No sé qué tiene, pero ese me gustó. Y tú, pero pues está bien feo. No, está guapísimo, no sé por qué, me encantó. Y entonces vas con ese y no, sí, ya, es el amor de mi vida, es lo más. No lo está escogiendo tu consciente, no lo está escogiendo tu No, la cerebro. información Lo que está, traes. lo está escogiendo tu inconsciente. Y si es inconsciente, no ha ido a terapia, no lo has trabajado, no lo has volteado a ver, vas a escoger a un espejito. Y ese espejito te va a decir todo lo que no has visto y todo lo que necesitas trabajar de ti, de tus papás, de todo, ¿eh? No nada más los papás, ¿no? Que sí dicen, ¿no? Yo voy a escoger a alguien como mi mamá porque soy hombre, según Freud, y las mujeres van a escoger a su pareja como si fuera papá. Pero pues la realidad es que, híjole, es una gama impresionante. Lo que sí es cierto es que el inconsciente escoge la pareja. Es maravillosa esa parte de, a ver, inconsciente, ¿cómo eres? Voltea a ver a tu pareja. Ahí estás tú. Todo lo que te gusta, todo lo que no te gusta. O sea, trabajar con la sexualidad es una cosa inmensa, maravillosa y no nada más es lo coital. O sea, y así te puedo sacar muchos otros temas que podemos trabajar dentro de la sexualidad. Y que justamente es muy relacional y por eso es que a veces logramos confundirnos, ¿no? Por lo que ahorita observo es que en todo esto que has indicado sobre el desarrollo de esta educación sexual, tiene que ver mucho, o yo veo es subyacente esta palabra autorreconocimiento. Porque a veces tiene que ver más con eso que yo vi en el otro, me han dicho lo que es, ¿no? Cómo me vivo hacia el otro, pero justo hacia dónde volteo para decir, ajá, esto me gusta, esto no me gusta, cómo me voy viviendo en cada etapa de mi vida, porque al final tiene que ver con, ¿no? Con las ideas, con las experiencias en torno a otros, pero donde justamente yo logro reconocerme a mí también para decir, pues a lo mejor esto no le gusta al otro, pero a mí sí, ¿no? Claro. Tenía un profesor en la universidad que justo luego nos decía, ajá, sexualidad. Vamos a hablar sobre la sexualidad. ¿Quieren saber? Todos, todo el tiempo estamos teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y todos, ¿no? Y entonces me dice, estamos teniendo una relación sexual. ¿No? Y como, ok, y claro, ¿no? Entonces te va abriendo, claro, la mirada, decir, pues sí, todo el tiempo estamos en Todo una el tiempo. interrelación, ¿no? Pero más bien desde qué mirada lo estamos abordando y Así entonces es. donde yo logro decir, sí, no, me asusto, desde dónde lo voy haciendo, como dices, al final tiene que ver también pues con nuestras figuras primarias, ¿verdad? Y desde ahí vamos reproduciendo lo demás, ¿no? Si me siento seguro, si no, qué busco, digo, está muy interesante, pero al final es esto que me parece muy bonito, el autorreconocimiento. Así es, así es. Y con esto que dice Gaby, voy a las ensaladas, que es que me quedó como preciosa así el ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien se cuestiona y dice, ok, en mi ensalada siempre veo lechuga, jitomate, pepino, adiós? Y está como mirando las ensaladas de los demás, que de repente tienen hasta aderezos y tienen otras cosas y otras cuestiones, pero su educación no se lo permite, su religión no se lo permite. Así es. Y entonces están con la mirada ya con inquietud, pero el deber ser le indica que esa es la ensalada. Entonces, ¿cómo transito de aquí a acá? Primero es como así, perdón que lo diga así, pero lo que se pide en la terapia de los alcohólicos, ¿no? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? El primer paso y el más difícil, reconocerlo. Darme cuenta que algo está pasando. Entonces, lo primero es ver mi ensalada y decir, me gusta, está bien, pero, híjole, vi ese aderezo. ¿Qué será ese aderezo? Oh, vi esto. O sea, ya con el simple hecho de que te estés preguntando, ya estás empezando a hacer un trabajo personal. Y entonces, lo primero es reconocer. A ver, esto que estoy viviendo no me está gustando. ¿Qué va a pasar? Ya una vez que lo reconoces, pues es empezar a preguntarte, a cuestionarte, a ver, ¿no? Y sí, pues hay que trabajar algo que llamamos introyectos. ¿Qué son los introyectos? Estos debos, estos tengo, que hay que cuestionarlos, hay que preguntarlos, qué me han servido, qué no me sirven, con cuál me quedo, cuál tiro a la basura, y me empiezo a reconstruir, ¿no? Y esta reconstrucción se hace pues en terapia. Observarme a mí que sí, que no, que me gusta, que no me gusta, y eso es algo bien, bien bonito, porque al final de cuentas veo que hay algo más allá de lo que yo conozco, ¿no? Y entonces ahí digo, mira, así le puedo poner aderezo.
Ah, mira, sí le puedo poner cacahuates. Ah, mira, sí, ¿no? Y entonces pasa a la siguiente fase, ¿no? Que sería, pues sí, Quieres desbloquear. experimentar, Ajá. ¿no? Ahora sí quiero cacahuates, Ahora ahora sí no quiero quiero. caca, no quiero. El problema, y perdón que le llame problema, pero porque sí involucra a terceros, es que cuando yo ya estoy en un matrimonio, yo ya estoy en una relación, ya tengo 20 años de relación, hijos de adolescentes, y se me ocurre, ay, qué padre cambiar mi ensalada. Híjole, ahí tenemos dificultades, porque ya está una tercera persona que está en riesgo. Y entonces ahí sí vuelvo a repetir, hay que ir con una sexóloga, un sexólogo que los acompañe, háblenlo en pareja, oye, pues está apareciendo esto, estoy sintiendo esto, ¿qué podemos hacer, no? Y eso es importante, porque si yo no veo y estudio mi sexualidad desde antes de un matrimonio, antes de que nazcan los hijos, pues ¿qué pasa ahorita? Por desgracia estamos viviendo una sociedad, una situación en la que pues los matrimonios no están durando, en la que ya un porcentaje cada vez más alto es de personas separadas, divorciadas, y que no nada más tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la herida, tiene que ver con el inconsciente, tiene que ver con muchas cosas, pero una de las partes es esta, de me estoy dando cuenta que en mi ensalada le puedo echar más cosas, y volteo y chispas, tengo a alguien aquí al lado, ¿qué vamos a hacer? Que es bonito hablarlo y si eso que está despertando, acompañarlo con mi pareja y juntos hacerlo, sería maravilloso y sería bien bonito, pero no tenemos esa educación. Y a ese respecto, ¿cuáles podrías decir que son las señales o cuando alguien debería decir, creo que es adecuado ir al sexólogo en este momento? ¿Cuáles podrían ser esas señales? Muy fácil. Uno, darme cuenta que ya no estoy satisfecho o satisfecha en lo que estoy viviendo, ¿no? Dos, cuando ya está habiendo algunas dificultades, ya sean algunas disfunciones sexuales, anorgasma, disfunción eréctil, todas estas cuestiones están ahí presentes, ¿no? Entonces, en el sexólogo y la sexóloga trabajamos también las disfunciones sexuales, ¿no? Cuando de repente ya solamente en la relación de pareja hay pleitos, peleas, discusiones, el simple hecho, yo siempre he dicho, cuando ya el olor de tu pareja te causa asco, repulsión, sus sonidos, sus muecas, su todo, ya en ese momento hay que voltear a ver qué está pasando y rápido antes de que pues se pase a que se rompa esa situación, ¿no? Que lo sientas tú, ya no estoy cómodo, cuando ya no sientas una satisfacción sexual, cuando ya el orgasmo no es de la misma satisfacción, si no hay orgasmo desde antes, pues había que trabajarlo, o sea, son muchos síntomas los que puede haber para que a mí me digan, hay que ir con el sexólogo o la sexóloga, cuando tengo preguntas, cuando tengo dudas, ¿no? Cuando de repente esta parte de mi orientación sexual, ¿no? Estoy con una mujer y de repente me están gustando los hombres o viceversa, hay que ir con un sexólogo o una sexóloga. O sea, son muchos temas los que me van a indicar que es momento de ir. Oye, Cris, y en ese sentido, entonces tú decías algo bien importante. Hay N cantidad de expresión de la sexualidad, entonces no hay ninguna, en su momento en los 70s, en los 60s, pues metían ahí en estos manuales conocidos, ¿no? Como Sí. trastornos de la sexualidad y hasta como este nombre de patología. Desde esta mirada ya actual, ¿no existe como tal? Sí, no. De hecho, el DSM-3 Ujú. traía la homosexualidad como un trastorno mental, traía algunas cuestiones de la parafilias, que ya los conocían como una cuestión, pues de una parte ya de un trastorno psiquiátrico. Sí. En el DSM-4 se dieron cuenta, gracias a Kingsley, que empezaron a hacer estos cambios, que empezaron a observar que la sexualidad pues es muy amplia, ¿no? Y entonces se cambiaron muchísimas cosas, se sacó la homosexualidad como un trastorno. Las parafilias lo único que cambiaron es si te dañan en la funcionalidad o en el que seas una persona funcional en la vida, ya se conocería como una parafilia. O sea, se empezó a reestructurar, ¿no? En el DSM-5 cambiaron otras cosas. De hecho, por ejemplo, toda la parte de transexualidad y transgenerismo ya están, todavía no está 100% fuera del DSM-5, pero ya se está volteando a ver con otra mirada, ¿no? Y entonces, claro que sí, ha habido muchos cambios, muchos estudios, muchas investigaciones, ¿no? Se sigue ahí peleando de que el transexual y el transgénero se saque por completo.
Y toda esta parte de las parafilias ya los están llevando a expresiones comportamentales de la sexualidad y tienen sus valores y tienen sus grados y son todos fetichismo, masturbación, trogofilia, que es como el masaje, voyerismo, o sea, son un chorro de cosas. La otra vez vi una lista de casi 300 diferentes formas de llevar la sexualidad, ¿no? A mí la que más me ha sorprendido es esa que les gusta y sienten erotización de que los pisen. O sea, de que estás acostado, el hombre, y las mujeres empiezan a pisar la parte del cuerpo y y sienten un erotismo los chicos. O sea, esa es otra, o sea, y de así yo te puedo llamar. Te digo que hay una lista de botargas. Botargas, sí, que le gustan las botargas, la parte de los disfraces, o sea, es una cosa impresionante. La sexualidad debe de ser divertida, debe ser placentera, debe ser en pasión y meterle lo espiritual que tiene que ver la trascendencia. Y discúlpenme y lo seguiré insistiendo aunque a la gente no le guste, el amor. Sí, eso, tocaste un tema, a ver, que por cierto vamos a hablar un rato del amor. Sí, porque efectivamente yo ahora me ha tocado muchos consultantes que incluso van a una serie de prácticas en donde lo único que van es evidentemente a tener sexo, incluso no hay como, porque es en un lugar cerrado, o sea, oscuro, sin luz, y es nada más prácticamente, no saben ni con quién están teniendo sexo, o pueden tener sexo al mismo tiempo. En ese sentido, pues sabemos que hay más prácticas, platicábamos de que pues la sexualidad se ha ido aparentemente abriendo mucho más, pero también luego he observado, no es la generalidad, que se sienten vacíos. Claro, sexo solamente tiene que ver con los órganos sexuales, ¿no? Todo que es pene, vulva, eso es lo que es el sexo. El ir a buscar estas prácticas son ir a buscar relaciones coitales, ¿no? O tener coito, ¿no? Ajá. Entonces, eso lo que tenemos que ver es que es muy válido, es muy placentero, es muy rico, es padrísimo y por supuesto que existe. Y mientras lo disfruten, esa parte que dicen de yo nada más voy para tener relaciones coitales y hasta ahí, mi corazón yo ahí. Pero sí, mucha gente es gente que está pues vacía, gente que le tiene miedo a enamorarse, gente que todavía está bloqueada, que todavía tiene introyección. O sea, sí hay gente que todavía hay problemas, pero hay otras personas que no están bloqueadas, que están bien trabajadas, y nada más van, ¿no? Porque les gusta tener relaciones coitales y lo disfrutan. Ese es el problema, ¿no? Si una persona va ahí y lo hace como de forma vacía, sin gustos, pues ¿para qué lo estás haciendo? Mejor ve a trabajar tu sexualidad para que lo disfrutes. Esa parte de solamente tuvimos relaciones coitales, ¿no? Que la palabra es solo es sexo, ¿no? Y de repente dicen, no, esto solo fue sexo. Es muy válido, es padre, es rico, disfrutan, se amplia con conciencia. Vuelvo a repetir, en tu sexualidad todo es válido, todo. Y no quiero entregar mi corazón, esa persona me gustó, voy a tener relaciones y hasta ahí estas relaciones de primera vez, swingers, BDSM, que es toda la parte de sadomasoquismo, todo eso es válido, todo es válido, mientras no te lastimes tú y no lastimes a terceros, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de los swingers, en parejas swingers, se tiene que hacer toda una lista de acuerdos, que si se permite, que no se permite, que sí. Hay veces que a una de los dos les cuesta más trabajo, pero por amor le entran. O sea, es toda una gama de cuestiones diferentes que se tienen que ir formando para poderlo dar y relacionar. Entonces, esas personas tienen todo su derecho, es padrísimo, es delicioso, es rico, es placentero, si lo hacen bien. Pero sigo insistiendo, el que puedas experimentar una relación coital con amor es una belleza. O sea, para mí es que es otro nivel de conexión. Yo digo que es otro nivel de conexión. Y si eso lo llevas a la trascendencia, a la espiritualidad, híjole, o sea, realmente es muy, muy bonito. Sí. Pero pues muchos nada más se quedan en la parte física, ¿no? Orgasmo y ya está ahí, ¿no? Y eso pues es importante. Cristian, ¿y qué pasa, por ejemplo, la sexualidad ahorita la estamos hablando, es como siempre en esta conexión y vínculo con el otro? ¿Qué pasa con aquellos que pues quieren disfrutar su sexualidad de manera individual? Muy, muy buena, muy buena. Vuelvo a repetir, la sexualidad no es nada más estar en pareja. La sexualidad también es una parte mía, es una parte que yo tengo que trabajar en la cuestión individual,
¿no? La masturbación es una de las partes muy bonitas, muy positivas. Los juguetes sexuales son una maravilla que van a fomentar que tu sexualidad sea más pura, más llena, más amplia en todos los sentidos. Y esa es una sexualidad mía, individual. Cómo trato mi cuerpo, cómo me pongo la crema, qué me digo cuando me veo al espejo, ¿no? Cómo observo mis órganos sexuales, me gustan, no me gustan, los critico, no los critico. Sí he ido a ver a mis órganos sexuales porque hay muchas mujeres que no conocen su vulva, o sea, no conocen su introito vaginal, o sea, no han ido con un espejo a decir, hola, ¿cómo estás? O sea, salúdense, por favor. Eso es algo bien hermoso, bien bonito, y las mujeres no lo hacen, ¿no? Todavía estamos 2026 y hay mujeres que la masturbación es algo así, lo peor que les pudiera pasar, no se tocan, no, nada más mi esposo, o sea, y es así, ¿y dónde está tu individualidad, tu deseo, tu gusto? O sea, la sexual, yo siempre lo he dicho, para poder estar en pareja, primero tienes que reconocer la parte individual. Y sí hay una sexualidad individual. No necesito tener pareja para vivir una sexualidad individual. Hay gente que prefieren disfrutar su sexualidad y de la pareja, pues una que otra, pero no es tan placentera como la individual, ¿no? La de una sola persona. Entonces, claro que existe esta parte de una sexualidad individual y no se necesita pareja para poderla disfrutar. Y por ejemplo, ¿qué pasa con esta parte también asexual? Sí, claro, hay muchas personas que tienen algo que se le llama asexualidad. ¿Qué significa la asexualidad? Que no tienen este deseo coital o no tienen esta necesidad fisiológica ni psicológica para sentir que su sexualidad es placentera, ¿no? Y la verdad la viven súper bien, así de, pues no he tenido relaciones, no necesito tener relaciones. El problema es, por ejemplo, en la pareja. Entonces, uno es asexual y el otro tiene una libido altísima. Híjole, tenemos un serio problema y hay que investigar qué está sucediendo, ¿no? Y entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues si uno es asexual, puede tener relaciones, pero no es una necesidad. En cambio hay otros que tienen la libido muy alta y es 3 veces al día, por favor, porque si no, o sea, impresionante, ¿no? Entonces ahí es en donde sí hay que observar esta parte, ¿no? Y que entonces también justo es como otro factor de decir, puedo ir al sexólogo porque a veces pueden juzgarse, ¿no? Pueden juzgarse, decir, soy raro, o por qué no me llama la atención, o no lo disfruto, o el otro quiere y yo no quiero, Así ¿no? es. Y entonces, pues, Así es. eso, autorreconocimiento. Totalmente. Nada más hay que tener cuidado porque me ha tocado, por ejemplo, parejas en las que, sobre todo las mujeres, el líbido baja muchísimo y creen que son asexuales. Y la realidad es que cuando se entra en un trabajo terapéutico, no, contigo ya no quiero. O sea, tú ya no me erotizas, ya tu violencia, tu agresión, tu falta de respeto, el que no me mires, el que no sea tu prioridad, tus infidelidades, lo que hicieron es sacrificar mi libido. Y he visto mujeres que sacrifican su vida de una manera, más en mujeres que en hombres, ¿no? Por ejemplo, en relaciones de mujeres lesbianas, eso pasa muchísimo, o sea, que de repente la sexualidad la sacrifican y son más compañeras que vínculo sexual. Y entonces hay un libro muy bonito, no me acuerdo ahorita el nombre, que habla de cómo la convivencia entre mujeres las lleva a que la sexualidad ya no sea algo tan importante, pero el vínculo es muy importante, es algo muy bonito, pero sí sacrifican la sexualidad por cuestiones emocionales y psicológicas. Parejas heterosexuales igual, ¿no? De repente ya hacen eso, ¿no? Dicen por ahí que los labios de abajo hablan más que los labios de arriba en las mujeres. Entonces, si algo le pasa a mi vulva es porque algo me está diciendo la vida que no lo estoy expresando, ¿no? Y eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Igual que la cabeza de abajo habla más que la cabeza de arriba, ¿no? Hay muchos síntomas corporales, ¿no? Por ahí dicen que lo que la mente calla, el cuerpo lo grita, ¿no? Y entonces hay que escuchar al cuerpo, hay que escuchar qué me está sucediendo y muchas veces pues es que contigo en serio ya no es lo mismo, ya no me siento igual y entonces ahí tenemos las dificultades y problemas, ¿no? Ay, qué interesante, como nos vas volando la cabeza. Y también, por ejemplo, esto que dices, sacrifican la libido, y no lo había visto así también. Pues también en consulta obviamente hay de repente queja o necesidad cuando al revés, la mujer es la que tiene la libido mucho más grande y el hombre no. Sí, cierto. Y eso genera culpa, eso genera ansiedad, y eso genera yo estoy mal, yo tengo un problema, Dios, o sea, quítame esto, ¿no? Quítame esto porque no estoy siendo compatible con mi pareja,
porque yo estoy en otro lugar. Así es. Y ese es el buen momento para empezar a tomar una terapia de sexualidad contigo. Así, sí, Contigo. por supuesto que sí. Sí, este tema es en pareja. Ahí mi primer pregunta es, ¿para qué escogiste un hombre con libido baja? Porque lo escogiste, ¿no? O sea, si tú tienes libido alta, mi primer pregunta sería, ¿para qué escogiste un hombre con libido baja? O sea, ahí hay un tema, ¿no? Porque ¿qué te da miedo tu libido? Y por eso no escoges un hombre con libido alta. Y ahí es en donde tienes que escoger a alguien con una libido lo más cercana a lo tuyo, porque ahí sí puede haber dificultad. Sí hay muchas terapias, ¿no? Desde la parte sexológica, que sí se puede equilibrar. O sea, si uno tiene el libido de 10 y el otro tiene el libido, no sé, de 5, hombre o mujer, que sí es más que las mujeres tengan libido bajo y los hombres libido alto, pero sí hay mujeres, por supuesto, yo he tenido en terapia mujeres con una libido alta y los hombres libido baja, y siempre mi pregunta es, ¿para qué lo escoges? O sea, hay tantos hombres con libido alta, ¿para qué escogiste el de la libido baja? O sea, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Y así los escogen así, tú. Y yo así que, y claro que se los comen, o sea, desde la parte de la masculinidad se los comen, porque la sexualidad de la mujer es maravillosa, o sea, si de por sí la sexualidad femenina es hermosa, o sea, son multiorgásmicas, sienten que todo se mueve por dentro, es una cosa que los hombres nunca vamos a sentir, o sea, puede durar más tiempo, o sea, es una belleza, ¿no? Cuando esa libido es alta, el hombre siente que se lo comen, o sea, se siente chiquito y entonces, si tenía de por sí la libido baja, los aplastan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, desde ahí creo que sí hay que voltearlo a ver y observar esa diferencia de las libidos. Alguno de los dos tiene 10 y el otro 5 es, a ver, el de 5, súbele a 7. El de 10, bájale a 7. Y vámonos al de 7, a ver cómo lo logramos, ¿no? Y encontrar, se dice que en la terapia de pareja no es ni lo que quiera ella ni lo que quiera él, o uno y otro, no importa, ¿no? Tiene que ser lo que quiere quién, la relación. Pero si no me veo yo, ¿cómo voy a ver la relación, no? Muchas parejas dicen, es que él quiere esto, ay, es que él esto, o ella esto, y es que ella quiere, espérate, no, a ver, ¿tú qué quieres? Que te quede claro lo individual. ¿Ya les queda claro lo que quieren? Ah, ahora sí vamos a ver a la pareja. ¿Dónde está la relación de pareja? En medio. Y entonces los dos, ¿qué se les dice? Tienen que sacrificar. Eso es vivir en pareja. Y eso se les llama acuerdos de pareja. Entonces una libido 10 con una libido 5, pues la de 5 te mueves y lo subes a 7 y el de 10 te bajas y nos vamos a 7. Y esa es la sexualidad que van a poner. Y una simple pregunta, le preguntas a uno, ¿tú cuántas veces quieres tener relaciones coitales? Pues yo 3 diarios, estoy exagerando, pero sí existen. Y entonces le dicen a ella, no, pues yo una vez cada 3 meses. No, pues imagínense el desequilibrio claro. completo de esta pareja, ¿no? Y entonces, ¿qué crees? Pues no va a ser ni cada 3 meses, ni 3 veces al día. Ahora sí, acérquense a algo en medio, vámonos más en medio. No, y entonces el de 3 veces al día dice, pues aunque sea una al día. Y entonces ella empieza, no, pues no sé, aunque sea una cada 3 días, ¿no? Y así hasta que los dos encuentren la mejor solución de un acuerdo de cómo tener relaciones coitales. Hay muchas veces que dicen, con una a la semana me doy por bien servido, ¿no? Y ellas, bueno, pues sí, eso sí podría hacerlo, ¿no? Pero hay que tener cuidado también, ¿no? Porque tampoco es, si no quiero, se vale decir no. Si no puedo, se vale decir no. Entonces, ¿qué tendríamos que trabajar? Pues la sexualidad de ella, ¿no? ¿Qué te está sucediendo que no estás pudiendo, queriendo, desde dónde viene, qué te sucede? Entonces, entramos a la parte psicológica de la sexualidad de los dos, porque también al otro es, ¿qué te pasa que necesitas 3 veces al día? Pues oye, pues no son conejos. Bueno, cada quien, y todo es válido, ¿eh? No es que esté mal, no es que esté bien, pero aquí la realidad es como tener mucho cuidado en cómo lo estoy desarrollando. Que aquí es en donde viene el tema, ¿qué es lo normal en la sexualidad? ¿No? No existe ese concepto. El concepto de normal no existe en la sexualidad. ¿Por qué? Porque nada es malo, nada es bueno, lo estás disfrutando tú. Si tú quieres decir, ¿cuál es una sexualidad normal? Te vas a tardar, te vas a cansar y no vas a encontrar nada. No hay estudios y no existe una sexualidad normal.
Por eso en la sexualidad quitamos lo normal y lo anormal. Sí hay cuestiones de minoría, porque son la realidad, pero esa minoría no representa que esté anormal. No, esa minoría representa que existe y que hay que respetarla. Y entonces esa parte de lo que es normal y que es anormal en la sexualidad no existe. Ok, pero ahí me surge una pregunta. Si hay una persona que su pensamiento se reduce al coito, se levanta y todo el día y ya está afectando otras esferas de su vida a nivel social, Ya no son laboral, funcionales. ya no son funcionales y entonces dice, no, prefiero ya no voy al trabajo porque ahorita yo quiero esta satisfacción coital y demás. Ahí sí podríamos estar hablando, no sé ahí si... ya se está lastimando él, ¿estás de acuerdo? Okay, sí. Acuérdate de la regla. Todo es válido mientras no me lastime yo y lastime a terceros. El simple hecho que yo dejo de ser funcional, que ya no estoy yendo a trabajar, que ya no soy proveedor, que está pasando alguna dificultad, ya en ese momento ¿a quién estoy lastimando? A mí mismo. Entonces ahí ya hay que ir a checar qué está sucediendo. ¿Hay esto de adicción al sexo o no? Sí existe, sí existe. Sí existe. Sí existen las parafilias, sí existe la adicción, sí existe, pero hay que voltearlo a ver. Lo único que se lleva a una cuestión más psiquiátrica es cuando ya lo funcional, o sea, ya no eres una persona funcional en lo social, ¿no? Ya te metieron a la cárcel porque golpeaste a una mujer, ya te estás dejando de ir a trabajar o te corrieron, te estás peleando con tus hijos o con tu esposa, o ya tienes problemas familiares, o ya tienes problemas con los amigos. O sea, ya cuando no eres funcional, ya estamos hablando de una situación de que puede ser un problema, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, que son funcionales y viven una sexualidad impresionante todo el tiempo, todos los días, y eso no es una adicción, mientras la persona esté siendo funcional. Claro, y entonces justo eso, ¿no? Donde no te estés dañando a ti y donde al otro no le dañes en esta cuestión también del consentimiento. Totalmente, porque claro. Creo que a veces es esa parte también donde se suele como invisibilizar, ¿no? Y entonces yo doy por entendido que tú aceptaste, ¿no? Porque no me dijiste claramente no, o medio me dijiste, ¿no? Y entonces también eso es bien importante. Claro. Y también hay parejas, por ejemplo, en el cual sí hubo un consentimiento, ¿no? Alguno de los dos dijo, sí, le entro, eso sí, y pueden pasar 2 años y decir, ya no me gustó. Y tienen todo el derecho a decir, este acuerdo no me está funcionando, por favor, hay que cambiarlo. O sea, no porque dije que sí hace 10 años, hoy tengo que seguir diciendo que sí. Hoy ya me lastima, hoy lo siento diferente y entonces hay que sentar. Por eso se dice que cada 7 años las parejas tendrían que sentarse. Con un terapeuta sería increíble, pero cada 7 años las parejas se tienen que sentar y ver cómo están los acuerdos, qué dicen los acuerdos, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Eso es importante. Y nos has hablado de cosas muy lindas acerca, que habla desde el autoconocimiento, el autocuidado, la responsabilidad, la conciencia y tener el derecho y también este poder de decir aquí sí, aquí no. Y ha sido maravilloso esto. Si pudieras darnos un mensaje final, Cristian, y a nuestros escuchas también, ¿cuál sería? Pues lo principal es que vivan su sexualidad como deseen, como les guste, placentero, en pasión, en amor, y que no se repriman, no se detengan en situaciones que los puedan llenar en todos los sentidos, ¿no? Que la disfruten y que si no es así, vayan con un profesional. Lo más importante de la sexualidad es que se tiene que ser con pasión, con satisfacción, con alegría, tiene que ser divertido, por el amor de Dios, la sexualidad es divertida. Destruyamos esos pecados, esos miedos, esos introyectos que no nos sirven. Disfruten su sexualidad en todos los sentidos. ¿En dónde te podemos encontrar, Cris? ¿En dónde estás? ¿Tus redes, tu contacto? En las redes sociales estoy en todos. Estoy en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todo, @Dr. Cristian Millán. Me encuentran en cualquier lugar así, con @Dr. Cristian Millán. También está la parte del consultorio y en mi WhatsApp, ¿no? Que es 55 37 02 13 98. Pues muchas gracias. Encantada, estuvo deliciosa la plática y ojalá puedas estar nuevamente con nosotros. Yo con mucho gusto, si me invitan, aquí estaré. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esperemos que nos sigan en otro capítulo de nuestro podcast. Gracias. Qué bonito.